Sigue dando muchísimo de qué hablar la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, o mejor conocida la causa Graf, y es que lo único que se está investigando nuevamente es a Cristian Norberto Graf, este hombre de más de 50 años actualmente, y que el otro día justo vimos que obviamente lo que estaba pasando es que se había absuelto a este señor, se había cerrado el caso por completo, pero actualmente volvemos a decir que la justicia ha dicho que para nada, que van a volver a investigar a este hombre por decisión de la Cámara del Crimen. Y van a investigarlo como si fuese el inicio de todo, como si fuese los años 80 cuando sucede este crimen, terrible por cierto. Y el otro día es verdad que yo decía por aquí que iba a volver a analizar una cosa, y era el tweet donde sale la foto con el padre de Christian Graf. Aquí lo tenemos, esta fotografía con Federico Alberto Graf, con su sobrino, que sería el padre de Christian Graf. Ahí lo estáis viendo, esto es un tweet de un hombre que estuvo analizando un poco el Twitter de esta persona, y me llama la atención varias cosas. Lo primero es que parece tener información que no ha salido para nada en los medios de comunicación, fotos que no han salido en los medios. No sé quién puede ser esta persona, pero la verdad es que he alucinado un poco con las informaciones que da esta persona, porque no han salido en ningún lado. Vamos a analizar un poco de estas informaciones ahora que se está investigando todo, y para que quede aquí un poco de constancia de todo esto. Dice que el padre, Federico Alberto, falleció en el año 2018, hace unos 7 años atrás. Y también el tema del apodo del jirafa. Esto es algo que mucha gente quería que se le preguntara a Christian Graf. ¿Por qué le decían esto? Si algo puede llegar a tener de relación con el caso, no lo sé. El tema de sus hijas, por la ex esposa también. Lo que pasa es que dice que es electricista, pero él integra en una SA con varios socios, que hay muchísimo que averiguar sobre Christian Graf. Esta persona parece que sabe bastante de él, pero no sé realmente esta SA, los socios quiénes son. Él dice que lo sabe, que básicamente hay una chica y un hombre. El hombre se llama Carlos, no vamos a darle el apellido porque evidentemente no ha salido a la palestra, pero no sé si en algún momento van a salir estas personas. Yo he estado viendo un poco el Facebook de esta persona, quién es, vive en Buenos Aires, y bueno, básicamente un poco de la relación de las que habla este señor. Y dice, no digo que tengan que saber algo de esto, pero son socios en una SA con Christian Graf, que actualmente está investigado por el crimen de Diego Fernández Lima. Y el padre también lo era, así que alguno tiene que decir algo de los Graf. Esto es bastante extraño. También otra persona que vi por aquí que le contestaba a este señor decía: a mí me obsesiona mucho que nadie indaga en el accidente del padre. ¿La atropelló una camioneta? ¿De quién? ¿Hay expediente de todo esto? Entre otras varias cosas, también el asunto de la hermana. Yo viví muchos años a 6 cuadras de ahí, y el barrio lo sabe. Pasó una vieja una nota y dijo: pregunten. Dice, no veo la muerte del padre de Diego de esa forma. En su libreta no había ninguna referencia a los Graf. Probablemente ni sabía de la existencia de esta familia. No creo que fuera una amenaza para ellos. Y bueno, muchas cosas evidentemente que aquí vemos. El tema de estos socios, quiénes eran. Y también el tema de Ingrid Cristina Graf, que sabemos que hay muchas noticias acerca de esta persona, que era la hermana de Christian Graf, y que las noticias, los medios de comunicación empezaron a decir que este era uno de los puntos quizás más llamativos dentro de la causa, porque Ingrid Cristina Graf, en su declaración, la mujer desliza que en el terreno donde se encuentran los restos, que funcionaba años atrás una iglesia llamada Santa María. Esto es lo que dijo la hermana de Christian, que básicamente daba a entender que quizás pensaba o quería dar a entender que los huesos podían ser de una persona enterrada en la época en que funcionaba el templo, y que antes de que su familia se instalara en aquella propiedad.
Algo que para muchos investigadores resultó insólito y que luego Christian Graf defendió nuevamente esta teoría. De ahí sale, ¿no? Esta señora que dice que habla con los de la obra y que Graf se mostraba muy preocupado, muy temeroso ante que la verdad pudiera llegar a salir a la luz. Les dijo a los obreros que tenían prohibido cortar un árbol, que estaba en la medianera, en su parte, y básicamente luego esto resultó ser el cuerpo de Diego Fernández Lima en este lugar. En cuanto a la hermana, vive en un lugar de Argentina. Aquí, bueno, están colocando justo la ubicación, no lo vamos a decir, evidentemente. Y tiene 3 hijos de un apellido que empieza por F. Y parece ser que es un apellido alemán también, otra vez. Me llama la atención esto. Y tienen una familia que reside entre Buenos Aires y la Patagonia. Bueno, obviamente son algunas de las investigaciones que hizo este señor por aquí, el que filtra la foto del padre de Christian Graf, pero él dice que lo que le parece insólito es que nadie habla de los Graf, que mucha gente los conoce, que integran una SA, que tienen socios, que tienen raíces en Esquel, donde son una familia conocida por el lado de la madre de Christian, y que aquí hay algo raro. ¿Pero raro de qué? O sea, la verdad es que el caso resuena muchísimo, pero todo esto de que la muerte del padre ocurrida el 25 de diciembre del año 2018, está casado con una señora llamada Susana Elena Grasle, y que conforme se acredita que de esta unión de Federico Alberto Graf y Susana Elena pues salen 2 hijos, en este caso Ingrid Cristina Graf y por otro lado Norberto Christian Graf, que es el señor que actualmente está aquí en absolutamente todos los medios como investigado por la muerte. He visto también otra persona que decía: ¿qué explicación dio la hermana de Christian Graf el día que se hallaron los restos óseos en la casa familiar? Tiene 60 años esta señora, fue la primera en hablar con el personal de la policía de la ciudad que llegó tras el descubrimiento y dijo: tiempo atrás había una iglesia de Santa María. Esto es justo lo que acabamos de analizar. Y dice: a pesar de querer desviar la investigación, Norberto Christian acaba de ser imputado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia. Fue intentar desviar lo que pasó buscando excusas idiotas y sin fundamento. Vamos a ir analizando un poco de estas situaciones y algunos datos que, bajo mi punto de vista, creo que nunca habían salido. Ha hablado también el hermano después de esta nueva noticia de que se va a seguir investigando como si fuese los años 80. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. No, por favor, queríamos, bueno, ayer, viste, la justicia habilitó que continúe la investigación. Sí, la verdad que sí, me enteré ayer a la noche, no tengo mucho en detalle porque el abogado, bueno, me comentó así muy por arriba, voy a hablar en un rato, pero sí, gracias a Dios la Cámara de Apelaciones dictó la nulidad del sobreseimiento. Claro, sí. ¿Y cómo, o sea, vos pensás ahora que bueno, la investigación tiene que determinar cuál fue la suerte de tu hermano, quién lo mató? Y sí, gracias a Dios esperamos eso. Ahora, bueno, empieza todo este proceso. Vamos a investigar, la justicia ordenó que se investigue el asesinato de Diego, qué pasó, cómo fue, porque necesitamos la verdad, ¿no? Bueno, ahí el principal implicado es Christian Graf, precisamente, ¿no? Sí. La justicia ordenó que se lo investigue a él. ¿Tu mamá cómo recibió la noticia? ¿Ya la sabe? No, Marcelo, no la pude ver porque fue ayer a la noche y ahora estoy yendo para otro lugar y bueno, en un ratito ya voy para la casa y voy a hablar con ella. Ahora, Javier, buen día, Dani Moyo. Buen día, Dani. Me imagino que te lo preguntarás, que habrás reflexionado. Para vos, ¿qué es lo que pasó? Sí, es muy buena tu pregunta, pero no quiero, apresurarme, hay muchas hipótesis. ¿Pero qué imaginás? No quiero, no sé, hay un montón, no tengo, igual haya pasado lo que haya pasado, no creo que es para asesinar a una persona por la espalda,
intentar descuartizarla y enterrarla en el fondo de tu casa. No creo que eso justifique nada, eso es una locura. No, por supuesto que el hecho es una locura, pero ¿por dónde vino, crees vos? O sea, ¿vos tenés una sospecha o Claro. no? ¿Querés ver que la justicia... Quiero ver qué salta con la justicia. Sospecha tenemos todos y algunos hablan de algo sexual, otros de la moto, de envidia. No sé qué puede ser. Quiero saber realmente la verdad, que salga a la luz. Bueno, fíjate, el hermano, muchas de las teorías que nosotros comentamos por aquí, que en alguna ocasión han salido, si realmente el padre pudo tener algo que ver aquí en la relación entre ellos y que no pudo soportar eso y bueno, eran chicos de 16, 17 años, estaban aún explorando su sexualidad, evidentemente, y ahí pudo haber algún tipo de encuentro, como piensa también el hermano, como posible hipótesis acerca de este caso. Hasta ahora los argumentos de Christian Graf, que era compañero de tu hermano y donde encontraron los restos de tu hermano, son muy endebles, ¿no? Sí, no le cree nadie, el 99% del mundo no le cree, miente, Claro, ¿ves? que no se acuerda, que él que se lo enterraron ahí. Sí. Muy todo endeble. Después hizo una teoría de que en un momento removieron tierra y por ahí la trajeron de otros lados los huesos, ¿no? Un delirio, ¿no? Todo una locura, todo que no le por suerte la Cámara de Apelaciones tampoco le creyó y por eso ahora pide investigar todo. Bien. Bueno, Javier, queríamos hablar con vos y esperemos que ahora la investigación se profundice, ¿no? Gracias, Marcelo, sí, ojalá que lleguemos a la verdad y justicia, no, por la memoria de mi hermano, de mi papá, que también falleció buscándolo. Pobre. Buscándolo, sí. Y de tu mamá, ¿no? Que vos nos contabas. Mi madre, obviamente, sí. Bueno, aparte de todo esto que estamos escuchando aquí, del hermano de Diego Fernández Lima, la persona de la que estoy hablando ahora, de este investigador particular que parece tener datos bastante relevantes en cuanto a la investigación y que no sé si ahora mismo a esta cuenta que bueno, se llama Juan, el chico este que ha investigado, y básicamente no sé si le van a pedir información o lo que sea, o de dónde ha podido sacar esa fotografía del padre de Graf, si es a lo mejor alguien que conoce a esos socios o a la familia o algo así, pero es muy llamativo. De hecho, fíjate que en una de sus intervenciones dice: ¿qué pasa con las hijas? Yo las conozco y eran compañeras mías en el colegio Moruli. ¿Qué problema tenés? Hasta donde yo sé, que fui varias veces a jugar en una familia muy linda y amorosa. Y él responde: no dudo que hayan sido una familia hermosa en algún momento, pero al señor Graf le apareció un cadáver en el patio, así que alguien tiene que saber más y tienen que decirlo. La verdad es que, bueno, mucha gente, yo no había visto nada de esto, estas declaraciones aquí de personas que conocían a Christian Graf, otros que conocían a otras personas. Por ejemplo, dice aquí: tiene el culo sucio Christian Graf, se nota cuando declara. La verdad es que en alguna de las entrevistas huele raro, la verdad, huele bastante raro. No sé el por qué ni cómo, si él asesinó a Diego Fernández Lima, pero algo tiene que saber. Esto es lo que la mayoría de gente cree acerca de todo esto, ¿no? De Adrián. Lo que sigue ahora, ¿no? Bajo juramento, todo. ¿Y hay más aportes de familiares, amigos, conocidos que se pueden incluir en la causa para volver a declarar? Sí, totalmente, sí. Eso ya la justicia, si lo citarán, van a ir, obviamente. ¿Son presentados por ustedes? ¿Por la familia de la víctima, digamos? Se están presentando espontáneamente. Okay. Nosotros, gracias a Dios, como tanto nos indignó a nosotros como a todo el mundo, se están presentando y ya me dijeron que si hay que declarar, ellos están dispuestos. Javier, esta pregunta te la deben haber hecho 1000 veces. ¿Vos conocés la familia? ¿Conoce cómo era la relación de tu hermano de Diego con Christian Graf? ¿Sabían en ese momento? ¿Eran compañeros de colegio? ¿Se llevaban bien? ¿Eran amigos? ¿Había empatía? ¿No era empatía? Digo, ¿cómo era el vínculo entre ellos? ¿La sabés vos, Javier? La verdad que no. Me la contaron los compañeros del colegio, que eran compañeros como todos, como todo chico de 16 años. Claro. No nos olvidemos que tenían 16 años, iban en segundo año.
en un colegio secundario hablas con todos, te conoces con todos, normal, como Diego se lleva bien con todo el mundo. No, nosotros no entendemos semejante locura, enterrarlo con 16 años. Le encuentran, a ver, debe ser terrible para ustedes convivir con 40 años de la desaparición, Javier, de tu hermano. ¿Le encuentran algún tipo de explicación a esta locura? La verdad que no, porque haya lo que haya pasado, no se justifica hacer lo que hicieron, asesinarlo por la espalda, lo que hicieron descuartizar, no pudieron, lo enterraron a 60 centímetros del piso. En esa casa crecieron los hijos de esta persona, sobrinos, habrán festejado cumpleaños, asado, está la pileta al lado. Es muy macabro, es una locura, es terrible. Ahora, y lo tremendo, y esto quiero ir a una película, un cuento y una serie o un libro, no existe el crimen perfecto, porque, digamos, quien lo hizo, yo no voy a imputar a nadie desde mi lugar de periodista, pero quien lo hizo dijo, pasaron 40 años, ya está, se terminó, fue el crimen perfecto. Y esto es todo de casualidad, porque imagino que esto aparece a partir de una obra de construcción en esa medianera que se quiere hacer en esa casa, ¿no, Javier? Sí, tal cual. Igual, disculpa que te corrija un temita, dale. pero está corroborado y fehacientemente comprobado que Diego estaba en el terreno de Graf, no era la medianera. Ah, está bien que me hagas la corrección. Sí, o sea, no en la medianera. Claro, porque eso fue algo que ellos discutieron para hacer pensar que el caso iba por otro lado, que realmente no era la aparición del cadáver, habría sido por culpa supuestamente de esa obra que estaban haciendo en la parcela de al lado, que no era en el suyo donde aparecieron los restos, ¿no? Pero luego todo esto se desmintió, se hicieron varias muestras, incluso en televisión mostraron cómo era en los años 70, y ya en aquellos años, antes de que sea el crimen de Diego Fernández y hayan dejado ese cuerpo en ese lugar, pues ya estaba distribuido de la forma en la cual el cuerpo solo podría aparecer en la casa de los Graf. Sino que está comprobado judicialmente que estaba en el terreno de Graf. Sí, ya. Okay. Es más, el equipo argentino de antropología forense ya en el informe también habían dicho las coordenadas, ahí ya se investigó, es el terreno de Graf. Está buenísimo, está buenísima esta aclaración. Yo me quedé con, creo que fue la primera noticia, que era la medianera que lindaba entre la casa. Porque lo primero que pasó, que la noticia más fuerte era que era la casa del vecino de Cerati, ¿no? Ahí impacta fuertemente la noticia, En un primer momento fue la casa de Cerati, ¿no? Claro. Tal cual, en un primer momento fue la casa de Cerati, restos humanos en la casa de Cerati. Claro. Pero Es verdad que de donde venía la noticia hasta el día de hoy es tremendo, todo lo que ha pasado. Desde que vimos ese caso mediático de el crimen de la casa de Gustavo Cerati hasta donde estamos hoy, es brutal, la verdad es que llevamos un montón de meses comentando este tema y bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba. Bueno, nunca te lo esperas cuando coges un caso aquí en YouTube para comentar o te aficionas a un tema en concreto, y este ha sido uno de los muchos. Evidentemente también el de Paloma y Josué fue muy muy mediático, y creo que ahí estuvimos como en unas posiciones muy elevadas de cuotas de audiencia brutales, inentendibles a veces. Yo alucinaba con toda la gente que se pasaba por aquí día a día para ver nuestro canal, para ver nuestras opiniones y para incluso algunas exclusivas que conseguimos sacar en aquel caso, y en este también, la verdad. Pero gracias a Gustavo se hizo notorio ya, claro. Y nosotros encontramos a mi hermano, si no nos moríamos. Mi mamá sin saber nada. Años. Sí, tal cual. Sin saber tal nada. Cual. O sea que los restos de tu hermano, los restos óseos de tu hermano, aparecen en el terreno en la casa de Christian Graf. Exactamente. Esto agrava mucho más la situación. Sí, por eso eran compañeros del colegio. Mi hermano desapareció, ¿sabes lo que es? 16 años que le dijo a mi mamá, voy de compañero al colegio, y no volvió nunca más, hasta hace ahora el 20 de mayo que lo encontramos los restos. Es terrible.
Javier, Adriana es mi nombre. ¿Cómo está tu mamá? Quería preguntarte sobre ella. Hola Adriana, buenas Hola, tardes. ¿cómo buenas tardes. estás? Mi madre, pobrecita, está ahí, nada, viste, tiene 87, por suerte físicamente está bien, pero todos los días que hablo la veo, me dice, ya está preso. Ella también no sabe quién fue, sabe que fue ahí, le vamos contando nosotros, obvio, Brutal. porque no le dejamos ver tele, por las cosas que dicen y muestran, viste. Ujú. Ya está preso, bueno, eso evidentemente en relación a Christian Norberto Graf. El otro día veíamos como, bueno, la madre hablando, ¿no? Creo que era incluso para esta misma radio, si no me equivoco, o sí, ¿no? Con Mercedes Ninzi había estado hablando y tal. Y bueno, fue la única vez que pudimos tener a la madre en una charla y bueno, alguna de las fotos también de ella, de espaldas aunque sea, pero sí que la pudimos ver un poco y todo esto, la relación que hay entre esta familia, el crimen de Diego Fernández Lima y veremos qué más sucede con este caso porque... Vamos derivando, nos faltan aún muchas cosas por reaccionar de todo lo que ha pasado en este último fin de semana, hace unos días atrás, que empezaron a salir varias noticias, que si la Cámara del Crimen, también obviamente en América Televisión. Bueno, ha habido varios medios nuevamente que no han dejado olvidado el caso de Diego Fernández y nosotros pues nos vamos a intentar hacer lo mismo. Y Gabriel Prosperi tiene en exclusiva una entrevista por primera vez con alguien de la familia de este chico que murió hace 40 años y que nunca tuvo justicia. Lo que me contó la fiscalía, que siempre estuvo esa casa, que siempre vio esa gente, esa familia. Siempre la casa, entonces, claro, no un siempre terreno la baldío. misma mujer. Una mujer que tiene cerca 90 de y pico, ¿no? 90 años. La dueña vive. Que vivió entonces. Claro. La dueña vive. ¿Cómo va a ser la defensa de la familia Graf con respecto al asesinato de Diego Fernández Lima? Él no se acuerda de ninguno de los compañeros. Ahora, el tema de la búsqueda... ¿Ninguno de sus compañeros? De ninguno de esos compañeros. Él podrá no recordarlo, pero el cuerpo de ese muchacho asesinado está en el cadáver de donde él vivió toda la vida. Y fue la familia Graf directamente que llamó a la policía. La hermana, ¿no? La hermana, seguro. Desde la hermana dio la orden de que llamen a llamó la hermana, Sí. hay un abismo. El pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. El límite entre una casa y la otra, entre lo que es hoy la obra y la de los Graf, se fue corriendo, le fue ganando terreno la otra casa a la de los Graf. Pero el cuerpo siempre estuvo del lado de los Graf. Nunca estuvo ni siquiera debajo de la pared. O sea, había un farol, eso quiere decir que la tierra fue removida en estos 40 años, al haber un farol arriba del cuerpo. Sí, y el farol estaba como 20 centímetros del cuerpo. El que me conoce realmente sabe quién soy y que cuando se esclarezca va a estar todo genial. No es lo mismo esperar 41 años que suene un teléfono para saber dónde está el hijo que la situación de los Graf. No es lo mismo, para nada. Sacando que está todo prescripto, todo, la idea es saber quién, cómo y por qué. Lo que vamos a escuchar ahora es a Christian Graf, quien hoy recibió la noticia de su sobreseimiento. La verdad, mucho más tranquilo. Obviamente yo no soy culpable de nada. Ustedes saben que todo lo que yo soy. Y bueno, por eso el juez dictó sobreseimiento. ¿Qué cosa? El misterio va a permanecer, porque es poco creíble pensar que un compañero de colegio de casualidad aparece enterrado en el fondo de la casa donde vivía Christian Graf, que era el que lo conocía de la escuela. Algo pasó. La madre sabía que se había ido a visitar a un compañero. Sin embargo, Christian Graf nunca dijo la verdad, o uno se lleva esa impresión, por lo menos que no dijo la verdad, y que dice que quiere colaborar y que dice que quiere que se esclarezca, pero nunca aportó nada y nunca admitió. Entonces, cuando ahora dice, bueno, yo soy inocente, me declararon inocente, no. Lo que sucede, lo declararon inocente de una causa de encubrimiento, porque acuérdense que para de alguna manera intentar averiguar la verdad, se abrió una causa de encubrimiento sobre por qué
no decían nada de esos restos, de ese cuerpo enterrado, el de Diego Fernández Lima, en el fondo de la casa de los Graf. Pero la otra causa, la que lleva al crimen de Diego Fernández Lima, que murió de una puñalada, esa prescribió. Ahí no fue declarado inocente. La causa prescribió, o sea que va a quedar como algo que no se va a saber el destino. Pero por otra parte, la familia necesitaba de alguna manera darle un cierre a esta historia y enterrarlo, algo tan sencillo, tan antropológico como enterrar el cuerpo de un hijo, es lo que van a hacer ahora con Diego Fernández Lima. Y también para darle un cierre a esta historia está Cristian Balbo, que la cubrió desde el comienzo. Cristian. Rolando, sentimientos encontrados en el último adiós de Diego Fernández Lima en esta casa velatoria, aquí en el barrio porteño de Villa Urquiza, Álvarez Thomas al 2600. Hace minutos nomás llegó Irma, su mamá de 87 años de edad, ingresó a lo que es la sala donde están despidiendo los restos que encontraron, recordemos, en el fondo de la casa de Christian Graf, que nació este caso a partir de que tomó estado público que Gustavo Cerati había alquilado esa propiedad. Pero aquí realmente se viven escenas de profundo dolor. Mañana a las 9:30 de la mañana, Rolando, el cortejo fúnebre se va a dirigir al cementerio de la Chacarita. Pero le queremos agradecer a Javier, al hermano, que está acá con nosotros, que nos da también la novedad de que van a apelar la decisión que tomó la justicia. El fiscal Perrando ha apelado esta decisión. Pero hoy es un día muy particular. Hoy lo que están viviendo acá, pasaron 41 años de que desapareció tu hermano aquel 26 de julio del 84 y acá están despidiendo sus restos y mañana en el cementerio de la Chacarita. ¿Cómo están viviendo esta situación, este día tan particular? Hola, buenas tardes, gracias por estar, chicos, una vez más. Diego se fue caminando el 26 de julio del 84 y el otro día fui a la morgue y me lo dieron en una cajita. Es terrible. Estamos despidiéndolo como él se lo merece, para que él por fin descanse en paz. Nosotros cerremos una etapa que llegó después de 41 años, pero seguimos en la lucha por la justicia y por la memoria de Diego. Rolando, te está escuchando. Javier, ¿ustedes creen que Graf miente? En este momento. Creo que todo el mundo piensa lo mismo, Rodo, que miente, sí. Y no solo él, porque digo, hay otros miembros de la familia que algo tenían que saber. Tal cual, en esa familia está el asesino y están todos los cómplices. Tendrían que hablar. Yo ya dije que aunque no vayan presos, porque si no quieren salir. El delito está prescripto, pero podrían decir, no sé, hubo una pelea, qué sé yo, algo. A mí lo que me impresiona es la frialdad de Graf al decir, no, que me consideran inocente. Sí, es terrible. El juez lo sobreseyó, pero no quiere decir que sea inocente. Mi hermano apareció enterrado y acuchillado en la casa de él, compañero del secundario. Claro, por eso es terrible. Es un insulto a la inteligencia, decir, no sabemos cómo llegó hasta ahí. Como diciendo, pruébenlo ustedes. Es un insulto, se rió de nosotros 41 años y ahora se está riendo de toda una sociedad, de todo el país y de toda la justicia. Es una locura. Para mí, para mi mamá, es una locura. ¿Van a apelar ustedes a la medida de la posibilidad, aunque sea, si bien la causa está prescripta, la del crimen? Recordemos que, como decía Rolando, le dieron una puñalada en el tórax. Esto es lo que detectaron los mismos peritos, los forenses que actuaron allí, el Cuerpo de Antropología argentino. ¿Van a apelar al juicio por la verdad? Es decir, más allá de que no haya condena, saber qué pasó, que la justicia investigue. Sí, obvio, sí. Vamos a apelar, ya apeló la Fiscalía, apelamos nosotros. Este miércoles es la reunión ahí en la Cámara y vamos a ir hasta el final. Juicio por la verdad, vamos por todo. Nosotros necesitamos saber qué pasó, por qué tanto dolor, tanto sufrimiento, porque se les ocurrió, le sacaron la vida a mi hermano con 16 años nada más. Javier, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes por estar, gracias. Pepe, habíamos hablado hoy y había interés
para conocer más información sobre el crimen de Coglan, ¿no? ¿Qué se sabe hoy del caso Diego Fernández Lima? Y está ya enganchado, conectado con nosotros, Fernando Cardini, perito forense criminólogo, que es profesor de la UBA. Adelante, Pepe. Profesor, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Bien, estábamos hablando con Mariana en el curso del trabajo previo que hacemos en la producción de algunos detalles que a veces no son tenidos muy en cuenta en la investigación. Se ha hablado bastante de los huesos, del trabajo de los peritos forenses que trabajaron en el hallazgo de la identidad y demás. Pero para poder encontrar verdaderamente la solución, hay que tomar en cuenta una gran cantidad de factores. Profesor, ¿usted nos podría hablar del ambiente del barrio, de cómo investigar el barrio en los que han pasado 40 años? Tenemos entendido que hay por lo menos 5 cuadras que son claves para la investigación del cadáver de Coglan. ¿Cómo se trabaja con eso, profesor? Bueno, realmente en la investigación criminal hay todo un proceso que hay que desarrollar. Yo diría que este delito, este crimen cometido con este chico, tiene una segunda oportunidad para la justicia. Yo creo que la primera vez no se investigó adecuadamente, pasó a ser un crimen perfecto por 41 años, porque la investigación fue seguro que no se llegó como hoy día se hace con ciertos protocolos, la investigación de un desaparecido. Aparece ahora, desaparece, la última noticia que tenemos es una desaparición prácticamente, perdón, que se produjo una... Ahí lo escuchamos. Sí, Fernando, ¿nos escucha usted? Sí. Porque se cayó su micrófono, ¿no? Se interrumpo. Sí, se cayó un segundo. Okay, bueno, sí. Les decía, en la investigación criminal hay un proceso en el cual la justicia tiene la segunda oportunidad de hacer justicia con esto, porque realmente aparece su cuerpo después de haber sido visto por última vez a unas cuadras del lugar del hallazgo, y todo indicaría que su causa de muerte, según los antropólogos, en el estudio de huesos que hicieron de esos restos hallados, indican una muerte violenta producida supuestamente por un arma blanca que se introdujo en su cuerpo, le causó la muerte, y después hubo un intento aparentemente de desmembramiento para deshacerse del cadáver. Evidentemente no llegaron a eso y lo enterraron en la misma propiedad donde fue ultimado, pensando en que ese tipo de cosas, muchas veces los criminales en su propia propiedad hacen desaparecer los cuerpos de las víctimas, y bueno, lo enterraron vestido con todas sus pertenencias, lo cual fue algo muy interesante para la investigación. Ya los policías de ciudad que estuvieron haciendo la parte de escena del crimen, pudieron recolectar una serie de indicios importantes como el reloj, un trozo de zapatilla, su media coincide con sus restos internos, sus huesos, en fin, fue una serie de indicios que llevaron a poder entender el cómo, el cuándo y el dónde de la desaparición de este chico. Nos falta el quién, nos falta saber quién fue el perpetrador de este delito, y nos faltaría, bueno, entender bien la parte de por qué ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que acá la Fiscalía está haciendo algunas diligencias, está entrevistando obviamente a los obreros que encontraron la primera parte y que charlaron con los vecinos que eran los que tenían esa fosa a unos pocos centímetros del suelo donde fue enterrado, y todo esto va armando un panorama para la primera etapa, que es la parte indiciaria, que sería el método inductivo. Nos viene ahora la parte deductiva, que significa, bueno, cómo deducimos qué pasó, cuáles fueron los tiempos, y en aquella época hay que remontarse al año 84, y para esto hoy lo que nos queda, una serie de pericias que tienen que ver con la parte criminológica, básicamente, que sería el tema de perfilar a las personas que viven hoy en la casa o que han vivido en esa casa. En este caso quedó la madre y sus 2 hijos. La hija vive en el sur, el hijo no vive allí, pero vive muy cerca de esa propiedad, y tratar de armar lo que pasó en aquella época. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, yo creo que hay que hacer una serie de, se llama autopsia psicológica de este chico que falleció,
entender, por ejemplo, en vida cómo se comportaba, cuáles eran sus amigos, cuáles eran sus actividades. Sabemos parte de eso, sabemos bastante de la situación, pero hay que armar ese perfilamiento de ese chico. Se habla de que era un chico que repitió la escuela por atender el deporte. Hay que hacer un perfilamiento dentro de lo deportivo, dentro de lo estudiantil, y entender un poquitito si realmente era problemático. Hay inclusive algunos compañeros que hablan de que intentaron abusar, él intentó abusar de un compañero. Entonces hay que comprobarlo, hay que armarlo, y eso nos permite entender su personalidad. Por otro lado, hacer lo mismo con la madre y del sospechado de ahora, que sería este señor Graf, y también de la hermana. Todo esto nos va a permitir armar la escena de aquella época y entender si hubo, por ejemplo, el fiscal en este momento va a tener que pensar en una teoría del caso, que es un homicidio, pero el tema es homicidio por ejemplo, por crímenes de odio. Por ejemplo, fue un tema que había una relación tóxica o algo entre estos chicos, pasó algo en el domicilio, o fue un crimen, por ejemplo, sexual. Por ahí él hubo un problema, digamos, de abuso que quiso ocurrir en la casa o con la hermana que era adolescente, del compañerito, o lo que sea. Bueno, hay que pensar ahí armando esto acá estudios psicológicos, grafológicos de cada persona para entender bien sus conductas hoy y las que tuvieron, y eso va armando el caso. Profesor, hay que reconstruir, es muy amplia la reconstrucción que se necesita, y también tiene que ver con la geografía local. Hay ahí 5 cuadras que son clave. Hay que ver qué pasaba en la escuela. La escuela presenta un problema en particular, ya no está en el mismo lugar. Hay que establecer bien la correcta localización del instituto en ese mapa para que los investigadores puedan delinear entonces algunos de los caminos que Diego tomaba diariamente, además de lo que usted bien dijo en la casa. Hay que ver cuáles eran las costumbres de la época. ¿Eso ofrece una complejidad adicional, o con mapas anteriores o con un trabajo especial se puede reconstruir bien para ver cuál fue esa dinámica? Se puede reconstruir, o sea, esto en general es tipo revisionismo histórico. Hubo muchos casos, yo digo, si se puede resolver el caso de Napoleón después de 150 años, y otros casos también emblemáticos, este caso se podría resolver. O sea, requiere, por supuesto, de una voluntad muy particular de la justicia. Pensemos que es un caso que tal vez no lleve a juicio porque, digamos, por ahí prescribió parte de este delito, así que entonces por ahí no tiene el mismo interés que cuando hay un caso en el cual hay que resolver el caso para administrar justicia. Acá la administración de justicia es llegar a la verdad. Hasta ahí llega el tema, que socialmente es un tema muy importante, y para la familia también lo es, ¿no es cierto? Pero me parece que es una tarea bastante ardua, pero hacer ese mapa, ese mapeo, como hablábamos recién, del colegio, de la casa donde fue hallado los restos de este chico, donde fue visto por última vez, y entender el contexto ambiental de aquella época. Esto se hace con entrevistas con los compañeros, entrevistas con los compañeros del colegio, compañeros del club que queden vivos, por supuesto, profesores o algunas de las personas allegadas, y eso se va armando. Realmente, si uno entiende, si las conductas, por ejemplo, se hablaba de que Christian Graf, que sería el principal sospechoso en este momento, era una persona introvertida, era una persona con algunos problemas de conducta. Este chico también tenía otros problemas de conducta diferentes, pero eran amigos y compartían, por ejemplo, el tema de las motos, el tema de algunas actividades que hacían, inclusive fuera de la escuela, porque no todo se desarrollaba en la escuela. Pero todo eso es armar todo un escenario, digamos, retrospectivo de lo que podemos ver, y en ese caso entender las circunstancias de la desaparición y por qué apareció en ese lugar, que obviamente, o sea, las excusas que está dando, me parece, el señor que vive allí, que dijo que trajeron tierra para rellenar, que había una iglesia anterior, que había restos, todo eso evidentemente está desviando el pasajero mal, lo cual está indicando que las entrevistas que haga la fiscalía, tal vez se quiebren en algún momento el padre, la madre, el hijo y la hija, en algún momento, o se pisen en las respuestas que den,
Y eso me parece que va a ir terminando de armar este escenario de aquel momento, ¿no? Le pido a mis compañeros que me interrumpan cuando ustedes quieran hacer una pregunta. Yo, mientras tanto, quisiera preguntarle al profesor. El cuerpo fue, según el testimonio de un trabajador, fue encontrado a 60 o 70 centímetros de profundidad en el suelo. ¿Eso significa algo en particular o es simplemente un dato más estadístico? No, eso es, yo tuve varios casos en los cuales cuando se quiere deshacer de un cuerpo una persona o un grupo de personas, hacen, digamos, varios intentos. En general, si el hecho no fue premeditado, sino fue armado, a veces hay criminales que arman todo el escenario, digamos así, y saben cómo van a ser después los pasos posteriores al delito, al crimen cometido. Pero otras veces no, se improvisa. Cuando se improvisa, generalmente los enterramientos que se hacen para ocultar la víctima son muy precarios. O sea, a veces hemos tenido inclusive fosas tan precarias que los animales, por ejemplo, pueden sacar los cuerpos porque hasta están muy superficiales o son semi-enterrados, ni siquiera están enterrados completos. En este caso fue un enterramiento bastante rápido. No es fácil cavar una fosa de semejante tamaño para poner un cuerpo. No sé si alguien ha tratado de hacer una fosa, va a ver que no es un tema menor, dependiendo también de la tierra, depende de los elementos que se tengan para hacer la excavación. Entonces, a veces este caso evidentemente fue muy precario porque se hizo a poca profundidad e inclusive muy chiquito. O sea, fíjense que tenía 1,20 m. Normalmente una fosa bien hecha lleva más de 1,50 m, 1,60 m. Nuevamente, esto fue muy pequeño, muy rápido y muy poca profundidad, lo cual indica que se pensó hacer en forma muy rápida para que nadie pudiese ver, pues, en una casa que podía ser vista por ahí de otro lado. Habría que ver si los alrededores tienen un edificio elevado o no, o tenían en ese momento un edificio elevado que podían ver las maniobras de un enterramiento, ¿no es cierto? O sea, no es un tema menor de este. Entonces, me parece que inclusive haberlo enterrado vestido y con todo fue muy rápido. Si no, muchas veces se deshacen de los elementos. O sea, para que un cuerpo no sea identificado, uno se deshace se lo desnuda, por lo general, y las ropas van para un lado, los elementos que tenga la persona, anillos o lo que sea, van por el otro, y acá no, acá hicieron todo junto, evidentemente por un tema de rapidez y de improvisación. Profesor, queremos agradecer muchísimo su tiempo. No, es un gusto. Un saludo muy cordial. El profesor Gracias. Fernando Cardini, perito forense, criminólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Mariana, si no me equivoco, solo el top, tenemos que ir al informativo, ¿no? Así es, Pepe, nos vamos al informativo y enseguidita volvemos con una entrevista muy interesante.